bastante entendible, creo yo. Entonces, vamos a intentar simplificarlo y tardarnos lo menos posible. Entonces, glándulas anexas al tubo digestivo es el tema que vamos a ver. Pues ahí van a ver los contenidos. Ya sabemos que consiste en glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. Siempre empezamos hablando del contexto, por qué hay tema de glándulas anexas en histología, por qué nos interesa. Bueno, originalmente la idea es que sea algo como que se dé junto a la práctica del sistema gastrointestinal, pero esa práctica es muy larga, entonces las dividimos. Pero tengan en mente siempre durante toda la práctica que todos estos órganos que vamos a ver histológicamente aquí funcionan en conjunto al sistema gastrointestinal. Entonces tienen que ver con la digestión de alimentos, con el procesamiento de nutrientes, con la pues regulación al final de todo este conjunto de funciones, ¿verdad? Que giran en torno a el sistema gastrointestinal. Son glándulas anexas al tubo digestivo. Ahora, vamos a ir por partes. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia? Como les dije antes, glándulas salivales, que son tres. Después vamos a hablar del páncreas, después del hígado y después de la vesícula biliar. Perfecto. Entonces empezamos hablando de glándulas. Para empezar a entender las tres glándulas salivales que poseemos, tenemos que hablar de glándulas en general, como de la estructura que tienen. Y pues básicamente tenemos que, de lo que vamos a hablar acá, son de glándulas salivales mayores. Su función, ya sabemos, es producir la saliva, que para qué nos sirve lubricar básicamente la cavidad bucal, mantenerla humedecida, hidratada y con ello facilitar básicamente la ingestión de comida. Que también al final la saliva tiene un pequeño componente de digestión, pero en general es como para crear esta lubricación, ¿verdad? Las glándulas, todas las que vamos a ver, son pares, entonces tenemos una en cada lado y la saliva cumple funciones también inmunitarias incluso, tiene componentes ahí. Pero lo que nos interesa ahorita principalmente es la estructura histológica. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Primero que nada, las glándulas salivales pueden ser de diferentes tipos. Hablando específicamente de sus células, podemos tener células serosas, células mucosas, que son las principales responsables de crear la secreción como tal. Y también podemos ver que estas glándulas van a tener células mioepiteliales y células estriadas. Estas mioepiteliales y estriadas básicamente se refiere a células que van a ayudar a contraer la glándula para secretar la saliva y las estriadas las que van a estar en el conducto de la glándula para mover la saliva finalmente a la cavidad bucal, de la glándula a la cavidad bucal. Entonces las primeras dos son de producción y las otras son de secreción, por decirlo así. Este dibujito que tenemos acá está en inglés, pero solo tienen que verlo básicamente en sus componentes. Esto nos sirve para ver cómo está estructurada la glándula en general. Primero que nada, el puntito que dice 1, que pueden ver ahí, es el acino de la glándula. Es básicamente donde están, es como la partecita ensanchada, que básicamente tiene células que producen saliva, ya sean mucosas o serosas, ¿verdad? Ahí produzco la saliva. Y después, las otras dos porciones, esa que dice intercalated duct y straight duct, básicamente son el conductómero. Son como el tubito que lleva la saliva que se produjo en el acino hacia la cavidad bucal. Y pueden ver que ese conductómero se divide en dos, que es el conducto intercalado, el primero, y el estriado, el segundo, que es lo que dice ahí. Entonces, cuando hablamos de esa primera parte ensanchada que decíamos ahí, hablábamos del adenómero, ¿verdad? Que es donde se produce la saliva. Decíamos ahí que tengo dos tipos de células, que van a ser las serosas o las mucosas. También pueden haber acinos que sean mixtos, o sea que tengan ambos tipos de células al mismo tiempo. Y a esas le llamamos semilunas serosas por la forma en la que se ven. También glándulas de von Ebner. Es lo mismo, es básicamente un acino que tiene ambos tipos de células. Y estas imágenes que tienen aquí precisamente son esos ejemplos. ¿Ok? Van a ver que un acino de una glándula siempre se ve como esa pelotita que ven ahí. Ahora, la primera que está arriba, que es como más morada, que pueden ver ahí, es una glándula o es un acino seroso. Entonces, ¿qué es lo que veo en el acino seroso? Que la tinción es más basófila, es morado, se tiñe bien. El que tienen aquí a la derecha es el acino mucoso. Ven que ese es blanco.
Ahora, noten también que ese también va a tener como los núcleos a la orilla, como esos puntitos negros casi, y en el centro solo se ve como esa plasta rosadita, como blanquecina. Eso es mucoso. Entonces, hasta ahora sabemos que un acino produce saliva. El acino mucoso de células mucosas es morado o basófilo, y el acino, perdón, el acino de células serosas, ajá, es morado, y el de células mucosas es blanco o rosado. Ahora, este que está abajo es el mixto. Entonces pueden ver que tengo esas células blancas que serían las mucosas, pero encima ven como una cosa que está abrazando a esas células que se ve como una luna. Esas dos que hay arriba y abajo son las células serosas también. Entonces ese es un acino mixto. Entonces tengo tres tipos de acino o adenómero, básicamente se refiere a lo mismo, la porción donde se genera la saliva. Entonces decíamos que es esta partecita ensanchada del principio, mucosa o serosa. Hasta ahorita quedémonos con el tema este de que uno es morado y el otro es blanco. En esta también imagen, básicamente lo que les están diciendo es que los mixtos nosotros lo vamos a ver como en la imagen B, que están como encima unas células de otras, pero originalmente se ve como en la imagen A. Eso no es muy relevante, es básicamente como cómo es realmente fisiológicamente y cómo lo vamos a ver finalmente en el microscopio. Ahorita quédense con la idea esta de que hay serosos, mucosos y mixtos. Perfecto. Luego hablamos del conductómero, que en la primera imagen que habíamos visto, ahorita todo lo que hablamos es del acino. Ahora veamos ese tubito que recordemos era el intercalado y el estriado, el que lleva la saliva una vez ya se produjo en el acino hacia finalmente el lugar donde se va a secretar, que es la cavidad bucal. Hay diferentes porciones muy diferentes para el conductómero. Pueden ver que ahí hay varias, pero en general nosotros lo vamos a dividir de una forma más sencilla, que va a ser el intercalado y el estriado que hablábamos antes. En conjunto, esto que estoy hablándoles de una parte, un acino, la parte ensanchada que genera la saliva y un tubito que lleva la saliva a otro lugar, esa es la unidad morfofuncional de las glándulas salivales, ¿ok? O sea que eso se repite muchas veces en una glándula salival como la parótida, etcétera. Hay muchos acinos, muchos tubitos y al final forman la glándula, el órgano. Entonces es la unidad morfofuncional. ¿Cómo se llama esa unidad morfofuncional? Salivón o cialona. Es la combinación del acino más ese tubito, que el tubito, recuerden, decíamos, es intercalado y estriado. La diferencia entre el conducto intercalado y el estriado solo son las células que lo componen, básicamente, pero la idea es la misma, o sea, es el conducto que lleva la saliva. Entonces, vemos acá en esta ilustración un poquito más así como rara, más extravagante, ven aquí, ahí, que más arriba ven cómo están los acinos, ¿verdad? Como esta parte más morada, esa amarillenta también. Todas esas son las partes donde la célula produce la saliva y después esta celeste y la verde es donde se mueve la saliva y finalmente llega a la boca. Entonces, alguien por favor, hágame el favor de decirme, me explico bien hasta este momento, queda bien clara la idea de qué es el salivón o cialona, que es el acino más el conducto, ¿ok? ¿Queda claro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cialona, tanto con los acinos mucosos como serosos. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque ahora sí, cuando vemos las tres glándulas que tenemos en la cabeza, en la cara, que son la glándula parótida, a ver, hay muchas imágenes, la glándula submandibular y la glándula sublingual, son las tres que vamos a ver. Cuando las entendemos, las vamos a diferenciar histológicamente, básicamente por el tipo de acino que tienen. ¿Ok? Entonces, esta es otra ilustración de lo mismo que les decía antes. El acino que está arriba donde se produce la saliva, que va a poder ser mucoso, seroso o mixto, y debajo el conducto, que ese siempre va a ser igual. Y lo que va a cambiar en cada glándula, van a ver, y lo que ustedes tienen que recordar para poder verlas en el examen, es qué tipo de acino estoy viendo. Y con ello voy a ver qué tipo o cuál de las tres glándulas estoy viendo específicamente.
Entonces, veámoslas bien. ¿Cómo diferencio o cómo están compuestas las tres glándulas? Primero, glándula parótida es la más grande de todas, está a como retroauricularmente, o sea, está antes de las orejas. La morfología es acina ramificada, eso intenten recordarlo porque siempre lo preguntan como, ajá, pero más que eso me interesa que entiendan que también a pesar de que es la glándula más grande, no va a ser la que más saliva produzca, solo produce el 30% de la saliva en total. Lo que me interesa que sepan es que secreta, su secreción es principalmente serosa, o sea, va a tener acinos serosos, o sea, morados. Ahora, antes de movernos, yo les expliqué esta diferencia de que los acinos pueden ser serosos o mucosos, ¿verdad? Que podían ser morados o blancos. ¿Cuál es la diferencia realmente? ¿Solo el color? O sea, ¿son lo mismo? No. La diferencia es que el morado, que es el acino seroso, tiene una producción de saliva alta en proteínas, ¿ok? Y el acino mucoso, que es el blanco, tiene una producción de saliva alta en carbohidratos. Entonces, ¿por qué blanco el acino mucoso? Porque esas células contienen muchos carbohidratos. Y con la tinción que usamos normalmente, que es la hematoxilina eosina, esa no tiñe los carbohidratos. Entonces, esa célula no se va a teñir bien, se va a ver blanca. Entonces, por eso es que es así. Mientras que la cerosa, que tiene muchas proteínas, la hematoxilina eosina sí tiñe eso. Entonces la voy a ver de ese color. Entonces, cuando les digo una glándula es más serosa, es que secreta más proteínas. Y cuando decimos la otra es más mucosa y se ve blanca, es que secreta más carbohidratos. Esa es la importancia real de eso que estamos hablando. Y la glándula parótida, la primera, es serosa, o sea, va a ser morada. En las placas esto es lo que yo voy a ver. Primero que nada, viéndolo de lejos, yo voy a ver que tiene una cápsula, primero que nada, aquí afuera, de tejido conectivo denso y regular, como todas las cápsulas. Eso puedo ver a la orilla. Y luego en el centro, lo que puedo ver ahí, primero que nada, es muy morado todo, porque lo que estoy viendo son acinos serosos. Como les decía, si nos acercamos mucho, ven eso ahí, son esas pelotitas con los núcleos a las orillas, que son los acinos, y son de color morado, porque tienen muchas proteínas. Aparte, van a ver estas estructuras así. Eso es un conductómero. Si se fijan, no se parece al acino que vemos acá, sino que es más pálido, los núcleos no están a las orillas y aparte tiene ese hoyito en el centro, porque ahí solo conduce saliva. Y aparte puedo ver estas otras cosas que son vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, la glándula parótida, la primera, es serosa, va a ser toda morada. Y aparte, si la ven así de largo, van a ver este montón de puntitos blancos también. ¿Qué es eso? La glándula parótida tiene mucha infiltración de tejido adiposo. Entonces, eso que están viendo ahí son adipocitos, no son acinos mucosos, no confundir, eso es bien importante. Son adipocitos, es tejido adiposo lo que vemos en la glándula parótida, pero solo voy a ver acinos serosos prácticamente, como están viendo ahí. ¿Ok? Y como les decía antes, también van a ver conductómeros, pero esos no importan. Aparte, también pueden ver estas porciones que tienen puro tejido conectivo. Ustedes en lo que se tienen que fijar son en esas pelotitas. Son moradas, son cerosas. Entonces, si no, si solo veo cerosas y aquí los tejidos adiposos también, los adipocitos, esa es parótida. Ahora, bajo a la siguiente. En el ángulo de la mandíbula, ahí justo debajo, está la segunda glándula salival, que es la submandibular. ¿Qué pasa con la submandibular? Antes les dije que la parótida es la más grande, pero no es la que más secreta. ¿Cuál es la que más secreta? La submandibular. Secreta el 60% de la saliva. En este caso es túbulo acinar ramificada. Ese dato anótenlo y memorícenlo para el examen. Lo que tienen que entender, sí, es que en la submandibular va a cambiar algo. Ahora es mixta. Voy a encontrar acinos serosos, como en la parótida, pero también acinos mucosos. Entonces vean esta placa de acá. De nuevo, aquí arriba puedo ver en la porción superior una cápsula, tejido conectivo, denso y regular. Pero cuando veo la glándula como tal, lo que voy a encontrar son un fondo morado de los acinos serosos con proteína, pero también ven como esparcidos un montón de puntitos blancos. Esos son acinos mucosos. Y vean la diferencia, que estos son blancos como rosados, son pálidos.
mientras que estos eran totalmente blancos, los que eran los adipocitos. Los adipocitos son totalmente blancos, mientras que los acinos mucosos son como rosaditos, pálidos, como en este caso. Si nos acercamos, podemos ver todos esos son acinos mucosos. En el centro puedo ver un conductómero y todos esos blancos son acinos mucosos. Entonces, la submandibular es mixta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la sublingual? La tercera glándula salival que está justo en el mentón, debajo del mentón, ahí abajo está la sublingual, debajo de la lengua. Y en la sublingual es la más pequeña, es la que menos saliva secreta, sobre el 5%. Tiene una cápsula, pero es muy fina. La morfología siempre estuvo la acina ramificada, pero en cuanto a los acinos, también va a ser mixta, pero van a haber más acinos mucosos que serosos. Entonces esta va a ser más blanca que rosada. Entonces vean, por ejemplo, esta placa de acá. Ven cómo está un poco rara. Todo eso que ven ahí como rojo es tejido conectivo que se mete. Pero lo que les interesa son esos circulitos blancos. Son blancos rosáceos pálidos, son acinos mucosos, como decíamos al principio. ¿Por qué son pálidos? Porque tienen carbohidratos, entonces no se tiñen bien y son la gran mayoría. Entonces estoy hablando que esa es una glándula sublingual. Entonces pueden ver cómo, bueno, y si nos acercamos se va a ver así, pueden ver de nuevo, parecen como florecitas los acinos y son blancos, son mucosos. Entonces, en conclusión, las tres glándulas salivales vamos de arriba hacia abajo. Parótida en las orejas, submandibular en el ángulo de la mandíbula y la sublingual debajo de la lengua. Vamos de completamente serosa a mixta con predominio un poco seroso hasta la sublingual que es más que nada mucosa. Es como que va progresando cada vez más, ¿ok? Entonces, así las voy a diferenciar básicamente por el color de sus acinos. Entonces ustedes les ponen una placa de esas y tienen que decir, estoy viendo un acino, principalmente seroso, principalmente rojo, entonces tiene que ser la parótida. Veo un poco de ambos, entonces estoy viendo la submandibular. Y si veo principalmente blancos, estoy hablando de la sublingual. ¿Ok? Glándula salival sublingual. Así tienen que especificar en el examen. Eh, una cosa más que les puede servir, recordar siempre que la unidad morfofuncional de la glándula salival es la cialona, eso también lo tienen que saber. Cialona o salivón es lo mismo. Y también les pueden preguntar el orden de los conductos. Entonces, para eso hay una mnemotecnia que dice A, sí sé, como A, sí sé, como es el orden, ¿verdad? Entonces, primero A de acino, sí de intercalar y C de estriado. Entonces van en ese orden siempre, el acino y los conductómeros. Primero el conducto intercalar, que es tejido cúbico, tejido epitelial cúbico, y el estriado que es cilíndrico. Esa es la diferencia básicamente. Y en esencia esas son las glándulas salivales. Ahora, por favor, díganme, ¿me doy a entender bien con la idea de las glándulas salivales? Se entiende como esta secuencia de hay tres, hay dos tipos de acinos y primero serosa, después mixta y después mucosa. Y estamos hablando de la unidad morfofuncional que es la celona. ¿Me doy a entender bien con esa idea? Sí, sí se entiende. Ok, perfecto. Cualquier duda, por favor, díganme, no hay problema. Entonces, esas son las primeras glándulas anexas, las glándulas que producen la saliva. Perfecto. Ahora podemos bajar un poco ya a órganos más robustos, digamos. Ay, perdón, estaba tomando agua. Entonces empecemos con el páncreas. ¿Qué va a pasar con el páncreas? ¿Qué tenemos que saber de esto? Pues primero que nada, lo típico es un órgano que está en el abdomen, está detrás del estómago, mide 25 centímetros, posee, pero recuerden que aquí estamos estudiando histología. ¿Qué nos interesa del páncreas histológicamente? Primero que nada, tiene cápsula, ¿ok? Y la cápsula forma tabique, ya lo vamos a ver. Luego es una glándula mixta, entonces tiene una función endocrina, o sea, libera cosas, hormonas a la sangre,
y exocrina, o sea, libera cosas, secreciones, enzimas al duodeno, ¿ok? Ambas cosas al mismo tiempo las hace el páncreas. Es 99% exocrino, o sea, las enzimas que libera el duodeno para digerir comida, y 1% endocrino, o sea, las hormonas que libera la sangre para regular la glucosa en la sangre. Ya la vamos a ver. Ahora, cuando hablamos del páncreas exocrino, este básicamente lo que hace es liberar enzimas o proenzimas, mejor dicho, digestivas. ¿Qué quiere decir eso? Que libera unos componentes que salen al duodeno y cuando llegan al duodeno cambian su estructura y se convierten en enzimas. ¿Y qué es una enzima? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué me importa? Porque las enzimas lo que hacen es que la comida que ustedes ingieren la descomponen, la rompen químicamente y así las células la pueden absorber y utilizarla. Entonces, si por ejemplo se comen un pan o se comen un churro o lo que sea, un pastel, las células no pueden consumir pastel, no pueden absorberlo así, tienen que descomponerlo, tienen que digerirlo. Y digerirlo consiste en agarrar los carbohidratos que hay en ese pastel, por ejemplo, las proteínas que hay en esa carne, por ejemplo, y romper sus enlaces tanto como sea posible, hasta que lo dejan ya en la como forma química más básica que se pueda. Y esa es la que ahora sí pueden usar las células. ¿Cómo rompo esa comida? Con enzimas, que libera el páncreas exocrino principalmente. Ahora, datos técnicos que tienen que saber, la morfología tubular compuesta, eh, y básicamente eso. Ahora, algo interesante es que el páncreas exocrino va a tener, bueno, no hay imagen, pero el páncreas exocrino va a consistir básicamente de ácidos serosos, como los que acabamos de ver en las glándulas salivales, literalmente. Solo que van a secretar otras proteínas diferentes, que son estas enzimas de las que estamos hablando, pero se va a ver igual, ¿ok? Ya vamos a ver qué es lo que cambia con el páncreas endocrino. Estas enzimas de las que les estoy hablando puede ser que les pregunten como ejemplos, ¿ok? Y, o sea, tienen que recordar el nombre de los ejemplos, sí, pero lo que me importa, lo que más les va a servir es entender la idea que les digo, que les estoy intentando transmitir aquí, que es eso de que rompo la comida tanto como puedo químicamente para absorberla, para digerirla. Y hay proenzimas para cada macronutriente. O sea, hay unas para las grasas, hay unas para las proteínas, hay otros para los carbohidratos y hay otras para los ácidos nucleicos o el ADN, digamos. Entonces, por ejemplo, tengo las endopeptidasas y las exopeptidasas proteolíticas. Ambas rompen proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Que las endopeptidasas rompen como las proteínas en pedacitos más pequeños y las exopeptidasas las rompen como en las orillas. Entonces dejan pedazos más grandes. La idea es que son proteolíticas, o sea, rompen proteínas. Hablo del tripsinógeno, la proaminopeptidasa, por ejemplo. Enzimas amilolíticas, por ejemplo, la alfa amilasa, ¿de qué estoy hablando? Rompo carbohidratos, para eso me sirve. La amilasa, etcétera. Las lipasas hablan de lípidos y asa de romper, entonces esas me ayudan a descomponer los lípidos. Y las enzimas líticas de rompe nucleótidos, o sea, ADN y ARN. Por eso dice ADN asa, ARN asa, lo rompen para poder digerirlo. Y aparte también que el páncreas secrete esas enzimas depende de otras hormonas como la colecistoquinina y la secretina que tienen ahí, que está básicamente cuando el duodeno recibe la comida del estómago se estira y ese estiramiento hace que secrete esas dos hormonas que le dicen al páncreas, hey, ya hay comida, secreta tus enzimas para digerirla, básicamente. Colecistoquinina, CCK y la secretina, que se secretan en el duodeno para despertar al páncreas exocrino y que secrete esas enzimas que acabo de mencionarle. Ahora, ¿qué pasa con el páncreas endocrino? Que el páncreas endocrino lo que va a secretar son hormonas. El páncreas endocrino es una glándula en acúmulos, esa es su morfología, como glándula endocrina. O sea, es básicamente un espacio donde están amontonadas un montón de células que secretan esas hormonas. ¿De qué células estoy hablando? Principalmente de esas tres, que son las alfa, beta y delta. Las alfa secretan glucagón, las beta insulina y las delta somatostatina.
¿Qué tienen que saber de esto? Que la insulina básicamente lo que hace es que el azúcar que yo absorbo en el intestino y que entra a la sangre, ahora cuando secreto insulina puede pasar de la sangre a las células y así usar ese azúcar, esa glucosa, eso es lo que quería decir, como fuente de energía. Porque la glucosa en la sangre no me sirve para nada, me sirve dentro de la célula. Entonces la insulina pasa la glucosa de la sangre a las células. El glucagón, por el contrario, lo que hace es pasar la glucosa de las células a la sangre. Al revés, o sea, lo contrario. ¿De qué? O sea, y ustedes podrán decidir por qué diablos en el mundo, en la historia de la humanidad, me importa eso. ¿Qué relevancia tiene? ¿Eso qué? Ok, en la vida real esto es importante porque cuando yo como mucho o como en general, absorbo la glucosa de los alimentos, descompongo los carbohidratos, tengo glucosa y pasa del intestino a la sangre, como les digo. Ahora tengo energía en la sangre, pero ahí no me sirve. Entonces, ante la comida postprandialmente, el páncreas secreta insulina. ¿Para qué? Para esa glucosa que yo tengo en la sangre, meterla a las células y usarla como energía. Perfecto. Cuando estoy en ayuno, por ejemplo, si soy foráneo y llevo 3 días sin comer, lo que pasa es que la glucosa, cuando está en la sangre, esa es la forma en la que el cerebro obtiene energía, a través de la glucosa de la sangre, ¿ok? El cerebro come así, solo así puede comer. Entonces, si estoy 3 días sin comer, lo que pasa es que ya no tengo nada de glucosa en la sangre porque las células ya lo están usando todo, porque no hay comida y tenemos hambre. Entonces, lo que hace el páncreas en estados anorexigénicos, o sea, en los que no he comido, es secretar glucagón de las células alfa. ¿Para qué? Para que la poca glucosa que yo tengo en las células la saco a la sangre de vuelta para que el cerebro no se quede sin nada de comida. Porque si me quedo sin comida en el cerebro, pues ya vale porra todo entonces, ¿verdad? Entonces el glucagón se secreta en periodos de hambruna, digamos, de anorexigenia. O sea, no he comido, entonces saco glucosa a la sangre para que el cerebro coma. Y la somatostatina, que ven que es muy poca en las células que secretan eso, solo el 3 a 4%, básicamente lo que hace es inhibir a las otras dos, como baja la función del páncreas. Y eso en como situaciones más raras, pero sepan que básicamente sirve para inhibir, es la hormona inhibitoria por excelencia. Entonces apaga las demás. Pero principalmente quiero que sepan del glucagón en las células alfa y de la insulina en las células beta. Clásico, clásico, que en examen pregunten, pongan célula alfa, beta, ponga la secreción de cada una. Entonces ustedes tienen que saber qué secreta cada tipo de célula, ¿ok? Y para la vida, para que sean como médicos o odontólogos que saben lo que están haciendo, tienen que saber cuál es la función de cada una de las hormonas, que eso es súper cultura general en la salud y es lo que les acabo de explicar básicamente. Hay otras células también, el páncreas endocrino, que son esas de ahí, pero secretan otras cosas mucho más específicas que no les compete saber ahorita, pero que están ahí. Entonces, denles una leída, intenten como revisarlas también, pero principalmente interesan las otras que les acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, eso con el páncreas endocrino. Entonces, ¿cómo voy a ver una placa de páncreas? Antes les dije que tenía los mismos acinocerosos. Entonces, precisamente, eso es lo que van a ver. Permítanme. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Ven toda esa plasta, primero que nada, una cápsula que tenemos ahí, que en este caso específico va a ser diferente. La única cápsula que no es de tejido conectivo denso irregular es la del páncreas, precisamente que es la que estamos viendo, es de tejido conectivo laxo areolar. Esa es la cápsula que ven ahí afuera. Luego, en el tejido como tal, todo eso que ven ahí morado son acinocerosos que corresponden al páncreas exocrino. Esos son acinos, tal cual les acaba de explicar en glándulas salivales con su secreción de proteínas, solo que estas lo que van a secretar
son las enzimas que les acabo de comentar del páncreas exocrino. Proteasas, amilasas, ADNasas, todas las que descomponen la comida. Ahora, entonces, ¿cómo diferencio, por ejemplo, una glándula parótida, que eran puros acinocerosos, de un páncreas? Pues porque también al mismo tiempo van a ver el páncreas endocrino. ¿Y cuál es el páncreas endocrino? Pues ven esas como círculos blancos que se ven ahí. Ahí hay uno, aquí abajo hay otro, aquí abajo hay otro, ahí hay dos también. Y cuando lo ven de largo se ven como que hay unos círculos blancos. Esos círculos blancos son islotes de Langerhans, así se llaman. ¿Y qué es un islote de Langerhans? Básicamente son el acúmulo de células alfa, beta, delta que les acaba de mencionar, que son las que secretan la insulina, el glucagón y la somatostatina. O sea, son el páncreas endocrino. Entonces, si ven esos círculos blancos en una placa de acinocerosos, lo que están viendo es un páncreas, ¿ok? Eso es absolutamente esencial, que lo tengan en cuenta. Y les pueden señalar el círculo blanco ahí específicamente y lo que tienen que poner como señalado es islote de Langerhans. Y si le señalan lo demás, lo morado es páncreas exocrino. Y si solo les ponen enfocado, es páncreas. Ese es el órgano, ¿ok? Pero les están enseñando los dos al mismo tiempo. Entonces, para poner uno específicamente, tienen que señalar. Y afuera recuerden la cápsula también de tejido conectivo laxo areolar. Ahí lo pueden ver más de cerca. Es el islote de Langerhans, ese blanco. Y ahí también ven cómo alrededor se ve más morado porque son los acinocerosos. Y en el centro, ese páncreas endocrino. Y aquí lo que estoy viendo solo son los acinocerosos, que vean que son como rojos. Ahora eso es el páncreas. Por favor, me doy a entender con la idea del páncreas, tanto endocrino como exocrino, en sus funciones y cómo se ve cada uno en una placa. ¿Me doy a entender? Sí, Bueno, perfecto. De nuevo, cualquier duda, solo díganme, por favor. Entonces, Luego, perdón, entonces dime, el endocrino serían los islotes y el exócrino serían en sí los acinos pancreáticos. tal cual, como lo acabas de decir, así es. ¿Ok? Porque Ok. al final pensá que el páncreas es una glándula que está ahí. Entonces, de los acinos, lo que salen son proenzimas digestivas. Entonces, eso es exocrino, salen al duodeno. Pero de los islotes de Langerhans que vimos, esos acúmulos de células, solo salen hormonas a la sangre, que son la insulina, el glucagón. Entonces, eso es endocrino. Entonces, uno es, los acinos son páncreas exocrino y el islote de Langerhans, páncreas endocrino. ¿Ok? Y los dos coexisten. Y por eso les mencionaba que al principio el páncreas es 99% exocrino, que o sea, por eso se ven tantos acinos. Y solo el 1% de la glándula son los islotes de Langerhans. Entonces, sí, tal cual. Entonces, si no hay ninguna duda más, hígado y vesícula biliar. Entonces, hígado, otro órgano importantísimo también a nivel gastrointestinal. ¿Qué pasa ahí? Básicamente, con el hígado, hablamos de que es un órgano, uno de los más grandes del cuerpo. El órgano más grande realmente es la piel, perdón, y el endotelio también, pero como glándula el hígado es el más grande. Tiene cápsula, ok, es muy pesado. Pueden ver que tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular alrededor, que se llama cápsula de Gleason. Y básicamente eso, ok. Lo demás es macro principalmente. Tiene más de 400 funciones el hígado. Ok, literalmente, tiene demasiadas funciones, pero en general, en su vida como profesionales de la salud, al menos para este punto, a lo que tienen que asociar el hígado es que el hígado básicamente produce bilis, que me sirve para procesar grasas en el sistema gastrointestinal. El hígado produce proteínas que están en la sangre. El hígado procesa fármacos y nutrientes, o sea, cosas que ustedes absorben de la comida, él las distribuye al cuerpo, él las metaboliza si consumen pastillas, fármacos,
él las descompone porque sabe que no son propias del cuerpo, él procesa todo, ¿ok? Hace un montón de cosas totalmente, tanto con fármacos como con toxinas, el alcohol, por ejemplo, él lo degrada. Y por eso las personas que tienen daño hepático siempre es por cirrosis alcohólica, porque consumen alcohol, cirrosis por fármacos, por infecciones virales como la hepatitis en general. El hígado alrededor de esas funciones gira. Ahora, cuando hablamos de la estructura, porque recuerden, lo que me interesa es la histología del hígado. ¿Qué tengo que saber del hígado? ¿Qué son todas estas cosas que dicen ahí? Principalmente, hagámoslo muy sencillo. El hígado, no vean todo ese texto que dice la diapositiva, escúchenme. El hígado tiene células que cumplen todas las funciones del hígado, que son los hepatocitos. Por eso ahí dice cordones de hepatocitos. ¿Ok? Entonces tienen estas células. El hígado también tiene muchos vasos sanguíneos, que son sinusoides o sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides? Son un tipo de capilar, o sea, los vasos sanguíneos más pequeños que existen. Y sinusoides se refiere a que tienen muchos agujeros, o sea, las cosas pueden entrar y salir fácilmente de ahí. Y básicamente el hígado también tiene una circulación portal en la cual la sangre venosa que viene del intestino entra al hígado, se atraviesa todo el hígado y sube por la vena cava inferior hasta el corazón de vuelta a la circulación. Entonces, piensen, hepatocitos son las células que cumplen las funciones, los sinusoides son los vasos sanguíneos que llevan la sangre a través del hígado y esta circulación portal en la cual primero tengo la vena porta, atravieso el hígado y subo por la vena cava. En ese entremedio que yo vengo de la vena porta y atravieso el hígado hasta la vena cava, en ese medio se cumplen todas las funciones del hígado a través de todo eso que viene en la sangre, ¿ok? Entonces eso. Ahora, funcionalmente tengo que conocer al hígado en tres conceptos. Tengo tres formas de conocer al hígado, ¿ok? ¿Qué van a hacer? El lobulillo clásico, que lo tienen ahí, que es ese en rojo. El lobulillo portal, que es ese que está ahí en verde. Y el acino hepático, que es ese que está como en varios colores, que en rosado, verde y amarillo, ¿ok? ¿Qué es, qué es eso básicamente? ¿Qué son esos tres conceptos? Primero, este azul que al final estas tres cosas que les estoy diciendo son unidades morfofuncionales del hígado, son formas de entender sus funciones. La principal que tienen que conocer es lobulillo hepático clásico, ¿ok? Esa es la unidad morfofuncional básica del hígado. ¿Cómo es? Básicamente es en el cual ven que esta vena porta que entra al hígado, por debajo del hígado, se empieza a ramificar muchas veces, ¿ok? Se ramifica muchas veces. No, ¿qué te pasó? A ver. Ña, 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 Ña. Ay, mira, ya iba por vesícula, qué raro. Ok, entonces, estamos listos, ¿verdad? Ok, cualquier cosa, díganme. Y voy a estar pendiente que no me saque de la llamada. A ver,
Hablábamos del hígado, que el hígado es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que les comenté las funciones. Me alcanzaron a escuchar cuando les dije lo de que solo hay hepatocitos, sinusoides y ya. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ok, entonces voy a intentar resumir lo que decía. Vean, histológicamente el hígado no se la compliquen. El hígado tiene hepatocitos, que son las células que cumplen sus más de 400 funciones. Luego también tiene vasos sanguíneos. Hay dos, como o tres más o menos, digamos, grupos de vasos sanguíneos. Primero que nada, imagínense que el hígado está ahí, ¿verdad? En el abdomen. Ahora, para entrar al hígado, ustedes lo hacen a través de una vena porta. Cuando entran al hígado con la vena porta se empieza a ramificar muchas veces hasta que se forman eh, venas portales, digamos, ramificaciones muy pequeñas de la vena porta, que son esas que están ahí en el dibujo en azul. Esas ramificaciones de la vena porta siempre van acompañadas de arteriolas hepáticas y conductos biliares, ¿ok? Porque cada vena va con su arteria y así. Cuando ustedes ven el hígado y su estructura así en general, van a ver que esas venas portas, pues como les digo, van a estar con las arteriolas hepáticas. Y en ese punto lo que pasa es que aparte también hay otras vénulas centrales, le llamamos, que son esas que están en el centro del hexágono. Y bueno, en general también se me va a decirles que son tres formas de entender al hígado. Y la que les estoy explicando ahorita es la más básica, que es el lobulillo hepático clásico, como unidad morfofuncional del hígado. Entonces, entran vena porta, se ramifican muchas veces y finalmente quedan en esa vena portal de ahí. Lo que pasa es que en un punto esa sangre de la vena portal se mueve hacia otra vena, que es la que está ahí en el centro, que es la vénula central. ¿Cómo se mueve de ese lugar que yo llamo triada porque está acompañada de una arteriola hepática y un conducto biliar? Se mueve esa flecha azul, vendría a ser un sinusoide hepático. ¿Y qué es un sinusoide hepático? Básicamente un capilar, o sea, el tipo de vaso sanguíneo más pequeño que existe, y sinusoidal porque tiene muchos agujeros. Entonces las cosas pueden salir fácilmente y pueden entrar fácilmente a ese capilar. Entonces ven que ahí está la triada portal con su ramificación de la vena porta, que es la vena portal, su arteriola hepática y el conducto biliar. Y en ese punto, como les digo, como ven en las flechas blancas, la sangre se mueve hacia la vénula central, que es una vena más grande que está rodeada o está en el centro de varias triadas. ¿Ok? Entonces, yo me muevo hacia esa vena central y el chiste de eso es que me muevo a través del sinusoide hepático que tiene muchos agujeros. Entonces, si ustedes son una toxina que tiene que quitar el hígado, son un fármaco que tiene que metabolizar el hígado, son un nutriente que tiene que distribuir el hígado, se van a salir en ese intermedio, en ese flujo a través del sinusoide hepático, se van a salir del sinusoide y van a ser captados por esos hepatocitos que están alrededor. El hepatocito los va a agarrar y va a hacer con ustedes lo que tenga que hacer. Si son una toxina, los mata. Si son un nutriente, los absorbe y los distribuye. ¿Ok? Y finalmente, cuando la sangre llega a esa vena central, la sangre ya dejó todo lo que tenía que dejarle al hígado. Entonces, sigue subiendo para arriba y llega a la vena cava inferior, ya saliendo del hígado y vuelve al corazón, se oxigena y vuelve el ciclo a empezar de cero. ¿Ok? Entonces, piénsenlo así, es como un sistema de relevo. Van en la sangre, entran al hígado, se mueven a la vena central y en el medio le dejan a los hepatocitos todo lo que les tienen que dejar. ¿Ok? Y eso pasa en el sinusoide hepático. Finalmente llegando a la vénula central. Aquí tienen otra ilustración de lo mismo. Al principio, la vénula portal, la arteriola hepática y el conducto biliar. Se mueven a través de ese conducto amarillo que es el sinusoide, dejan alrededor a esas células moradas lo que tienen que dejarle y llegan a la vénula central y siguen para arriba para volver al corazón.
Ese es el funcionamiento básico. Y lo que pasa es que generalmente se forman varias tríadas alrededor de una vénula central. Entonces se forma como esta especie de hexágono, a veces un pentágono, depende. Y a eso es a lo que yo le llamo lobulillo hepático clásico, a esa forma geométrica formada por las triadas rodeando una vénula central. ¿Y en qué es lo que les está demostrando el lobulillo hepático clásico? Cómo la sangre drena de la vena portal hacia la vénula central, dejando las cosas en el medio. Aparte también está el lobulillo portal. ¿Qué hace el lobulillo portal? Básicamente es la misma estructura, el hígado no cambia, el hígado sigue siendo igual, pero en estas formas alternativas de verlo, por ejemplo la B, que es el lobulillo portal, es un triángulo, como pueden ver ahí, y lo que queda en el centro es la triada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo? Lo que está viendo ahí es el flujo de la bilis. ¿Por qué? Porque la bilis se produce en los hepatocitos, o sea, en el medio del camino, y regresa a través de ese conducto biliar, que es el verde, hacia la triada y baja hacia la vesícula biliar, que está abajo del hígado. Entonces, el flujo de la bilis es al revés, va al contrario que el de la sangre, ¿ok? Y eso es lo que intenta medir el lobulillo portal. Y finalmente el acino hepático, que pueden ver que es como ese rombo que tenemos ahí, es este de acá, que pueden ver ahí en varios colores. Y ese lo que intenta medir es la circulación de oxígeno del hígado. ¿Por qué? Porque en esas triadas que están alrededor de la zona 1 que pueden ver ahí, es donde llega la arteriola hepática también, que lleva la sangre oxigenada. Entonces, la zona 1 es cuando llega la sangre y está llena de oxígeno. En la zona 2 ya el oxígeno pues se ha gastado un poco y finalmente en la zona 3 ya hay poco oxígeno. Entonces, si el hígado entra en hipoxia, la primera zona en morir es la zona 3, ¿ok? Y a eso le llamamos necrosis eh, periportal, básicamente, o centro lobulillar, mejor dicho, porque el centro del lobulillo es donde se empieza a morir el tejido primero, porque es donde más cuesta que llegue el oxígeno. Y ahí tienen también las tres formas: lobulillo clásico, el rojo, lobulillo portal para la circulación biliar y el acino hepático para la oxigenación. El más básico, el que tienen que conocer, el lobulillo clásico, pero muy clásico en examen que les pregunten los tres. Pero la forma más básica de entender, de ver al hígado, es el lobulillo hepático clásico, que es ese azul de ahí. Aparte, en el hígado no solo hay hepatocitos, aunque los hepatocitos son las principales, también hay otras tres células, que son células de hito, también llamadas células estrelladas, pero lo más común es que les llamen células de hito, que las pueden ver ahí, están alrededor de los sinusoides, y su función principal es almacenar vitamina A. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que hacen. En gran parte su función no se conoce completamente, pero de plano es esa, almacenar vitamina A. Luego están las células de Kupfer también. ¿Y qué hacen las células de Kupfer? Que también van a estar ahí al lado de los sinusoides. Son macrófagos. Entonces, los macrófagos básicamente van a ver algo y se lo van a comer. Son macrófagos tal cual, solo que reciben ese nombre para el hígado específicamente. Y luego, esto que les decía de que la bilis se forma en el hepatocito y regresa hacia el conductillo biliar. Bueno, ahí también van a ver colangiocitos, que es la cuarta célula del hígado que pueden ver ahí y que es básicamente la que lleva la bilis de los hepatocitos hacia ese conductillo biliar y de ahí a la vesícula biliar. Esto también es básico que lo conozcan para el examen, la población celular del hígado, que son esas cuatro. ¿Ok? Y en la placa, ¿qué es lo que voy a ver? Pues lo mismo, triadas, sinusoides y la vénula central. Esta, como este agujero que se ve en el centro, que siempre es más prominente, generalmente es la vénula central. Y pueden ver cómo a las orillas van a ver, ahí hay varios vasitos pequeños, es una triada. Aquí, ay, perdón, aquí abajo hay otros vasitos pequeños, otra triada. Aquí se ve como otro poquito también, otra triada. Ahí también se ven otros vasitos pequeños, otra triada. Y ven que todos están rodeando a esa vénula central, a ese punto blanco del centro. Entonces, eso que ven ahí delimitado es un lobulillo hepático clásico.
También van a notar que la morfología es cordonal, entonces ven cómo todos los hepatocitos van apuntando de las triadas hacia la vénula central. Y es eso justo que pueden ver ahí. Ahí se ve un poco más de cerca, todas esas células de ahí son hepatocitos. A la derecha la triada y abajo a la izquierda la vénula central. Y ahí pueden ver la triada más de cerca específicamente. Y en general, eso es la histología básica del hígado. Me doy a entender, aunque sé que es muy express, un poco complicado así sin dibujar. Se entiende un poco la histología del hígado, así el lobulillo hepático clásico, población celular y el funcionamiento general del hígado. ¿Se entiende? Sí, sí. Una consulta. Ok. Dime. Ya no te las deditos. Las células de hito lo que hacen es almacenar vitamina A. Aunque sus funciones como a nivel extendido no se conocen por completo. Ok, gracias. Ok, listo. Si no hay más consultas, debajo del hígado tenemos la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula biliar? Básicamente un saquito que hay ahí en forma de pera, que lo que hace es almacenar la bilis que produce el hígado. La bilis no se produce en la vesícula biliar, se produce en el hígado. La vesícula lo que hace es almacenarla y concentrarla. ¿Cómo sucede eso? Básicamente tiene capas: mucosa, músculo liso o muscular y la finalmente serosa o adventicia, porque tiene las dos. Entonces aquí no hay submucosa, ¿ok? Por supuesto que no. Básicamente lo que van a ver en esa estructura es que primero que nada la mucosa, que es esa parte que delimita con la luz, va a tener unas células epiteliales que se llaman colangiocitos, ¿ok? Que son las mismas que estaban en el hígado que les decía, que forman los conductos biliares. La vesícula está revestida por esos mismos colangiocitos, que son epitelios cilíndricos simples, básicamente. Estas me van a servir básicamente porque cuando la bilis viene a la vesícula biliar, se absorbe con ese epitelio cilíndrico el agua que contiene la bilis y así se concentra más, está como básicamente más concentrada, menos diluida. Y así. Se caracteriza histológicamente, le van a reconocer por estos quistes que tienen ahí, que son como esos círculos dentro de la misma mucosa, que pueden ver ahí como esos agujeros gigantes, que básicamente son quistes de Rathke, ¿ok? ¿Qué va a pasar con eso? Básicamente, estos son como invaginaciones patológicas de la mucosa, generalmente no deberían estar ahí, pero piensen que las placas que vemos generalmente vienen de patología en el hospital, ¿ok? Entonces, básicamente eso. Am, Tienen eso en la mucosa, después pueden ver ahí una muscular justamente debajo y que básicamente la muscular no va a tener disposición, decimos. ¿Qué pasa con eso? Que básicamente esa muscular está como en disposición aleatoria, está toda entrecruzada. Entonces no podemos decir como que tenga, algunas bibliografías dicen eso, que es como oblicua, pero realmente no es como en el sistema gastrointestinal que decíamos longitudinal, circular, no, aquí es como que está un poco aleatoria. Y esto de serosa o adventicia básicamente se refiere a que, recuerden, la adventicia está cuando la superficie del órgano, la superficie externa, está pegando con otra estructura. Por ejemplo, el esófago y la tráquea están pegadas. Entonces, entre las dos hay adventicia, que es un tejido conectivo laxo que las envuelve y las mantiene fijadas una a la otra. Entonces, la porción de la vesícula que está pegada al hígado tiene adventicia. ¿Para qué? Para mantenerla fijada al hígado. Pero el resto de la estructura de la vesícula que está libre, que no está pegada al hígado, va a tener serosa, que es básicamente este epitelio plano simple con tejido conectivo laxo debajo. ¿Ok? Entonces, serosa en las porciones libres de la vesícula y adventicia en la porción que toca al hígado, que pueden ver en esta porción también. Ahí se ven hepatocitos del hígado, es la porción que tiene adventicia, básicamente. Entonces, mucosa con el epitelio cilíndrico simple, que son los colangiocitos,
También tiene células en cepillo para esta misma absorción que les digo y concentrar la sangre. Perdón, la bilis. Y también una lámina propia, como cualquier epitelio, ¿verdad? Que siempre es tejido conectivo laxo, decimos. Y el músculo liso en disposición aleatoria. Y estos de acá, que como les digo, son lo característico de la vesícula biliar, que no sé si han visto, es súper famosa esta placa de que se ve un corazoncito dentro de la misma mucosa. Es un seno de Rokitansky-Ash, como les comento, que son estos que se forman aquí en la mucosa de la vesícula biliar y que son patológicos. Y es eso básicamente con la vesícula biliar bastante sencilla. Ahora, en esencia, eso es glándulas anexas. Ahora, ¿queda alguna duda? Me doy a entender bien con la mayoría de los órganos. Recuerden, glándulas salivales, páncreas, hígado, vesícula biliar. ¿Hay alguna duda, algo que le gustaría que repita? Comentarios, dudas, sugerencias. ¿Me doy a entender bien? Sí, se entiende bien. Ok, entonces eso sería por glándulas anexas. Ahora, para hoy está programada también renal, y renal es bien importante también. Entonces les recomiendo que se queden. Esa la va a dar Dulce, que les digo, la conozco hace mucho tiempo y es una especialista absoluta de renal, entonces no se la pierdan, ¿ok? Incluso igual va a ser rápida, más rápida que la mía. Yo tuve problemas, ¿verdad? Técnicos, pero se va a intentar ser breve. Entonces, si no hay nada en lo que más en lo que les pueda ayudar, que les pueda aclarar, gracias por su atención. Genial público y denle todo el ánimo a Dulce, ¿verdad? Que ya va a entrar para darles sistema renal. Entonces pueden disociar 2 minutos, 3 minutos en lo que entre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahorita ya se ve. Sí, es que estaba así el micrófono. Bueno, me presento, yo soy Dulce Posadas, cualquier cosa me pueden detener, probablemente no vea si tienen la mano levantada y cualquier cosa me interrumpen, no importa. Entonces, hablando del sistema renal, aquí únicamente vamos a ver 3 placas básicamente y para eso como son como unas 3 estructuras más importantes que es de las que vamos a ver las placas. Entonces, para empezar, la introducción, el sistema renal tiene realmente múltiples funciones y entre ellas pues vamos a encontrar que tiene funciones endócrinas, funciones exócrinas. Por ejemplo, las funciones endócrinas produce la renina, produce la eritropoyetina, que es algo que ya vimos anteriormente, lo vieron cuando vieron médula ósea, que eso servía como para la proliferación de los eritrocitos, etc. Es aquí donde se produce, ya vamos a hablar dónde es que se produce, y también aparte la renina, que vamos a hablar de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, que creo que es algo de lo que les hablaron superficialmente cuando vieron el tema del sistema endocrino, pero aquí como que lo vamos a profundizar un poco más. Aquí también se produce esta hormona y después vamos a ver cómo es el eje que se produce con esta hormona. ¿Ok? Esas son como las dos más principales en la parte de la función endocrina. Luego nosotros tenemos otras funciones como lo vendría siendo la función de el mantenimiento ácido-base del cuerpo, como lo sería la filtración de la sangre y por ende la excreción de desechos, la reabsorción del agua, el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, la excreción de ciertos desechos, como ya les había mencionado, como lo era la urea, por ejemplo, la regulación de iones que tenemos en sangre. Tiene un montón de funciones, eso lo van a ver bastante más a fondo en fisio, es algo realmente interesante. Pero ahorita nos vamos a centrar un poco más en ver lo que es la morfología. Entonces, el sistema renal, más que todo, aquí tenemos los protagonistas que vienen siendo los riñones, ¿ok? Son estos dos señores de acá, este y este de acá, que van a tener todas estas funciones que les mencioné anteriormente, ¿ok? Esos son los dos protagonistas. Ya luego nosotros tenemos pues los uréteres, tenemos la vejiga y tenemos la uretra.
¿ok? Eso lo vamos a ver después. Eso tenemos una función de conducción. Pero todas las funciones que yo les acabo de mencionar, todas esas van a ser gracias a lo que son los riñones. Entonces, el riñón, nosotros vamos a ver, tienen esta forma de frijol y como dato curioso, se ven así rojos, bien rojos porque están altamente vascularizados. Realmente el 20% de todo el riego sanguíneo, de todo el flujo sanguíneo va allí, ¿ok? Están altamente vascularizados porque la función que ellos tienen es increíblemente importante, ¿ok? Entonces, por eso se ven así rojitos. Y este riñón de acá, que vendría siendo el riñón derecho, está más abajo, pues porque el hígado está encima. Entonces, normalmente el riñón derecho suele ser más abajo y suele ser un poco más pequeño, ¿ok? Otra cosa que quiero que noten en esta parte es esto, que es la glándula suprarrenal, que es algo que, que es algo que ustedes ya vieron en el sistema endocrino, ¿ok? Eso también lo vamos a hablar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá podemos ver la aorta abdominal, de donde van a salir las dos arterias renales, que son estas. Obviamente va a estar conectada en el hilo renal, junto con la vena renal y el uréter, ¿ok? Que van a ir saliendo de la pelvis renal. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Bueno, entonces, aparte de esto, eso es lo que vamos a ver macroscópicamente hablando. Y si nosotros hiciéramos un corte, si me permiten, voy a salirme de acá. Ok. Si nosotros hiciéramos un corte, tendríamos esto, ¿ok? Vendría siendo esto riñón si lo viéramos a un corte longitudinal. Entonces, si ven, hay varias capas. Y la primera es esta amarillita que está ahí, que es la cápsula, ¿ok? La cápsula, ustedes, va a estar conformada, como todas las cápsulas que nosotros hemos visto, por un tejido conectivo denso e irregular, y va a estar aquí a la orilla, recubriendo como tal, ¿ok? Eso es únicamente. Luego tenemos otras dos porciones que acá las vamos a dividir como así, ¿ok? Esta es la corteza y esta es la médula. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cada una? Realmente lo que vamos a encontrar es bastante similar, pero se van a diferenciar estas dos cosas como por lo que hay específicamente. Entonces, regresando a esta parte de acá, nosotros ya vimos cómo es el corte transversal, ahí pues ya logramos ver, ustedes imagino ya lo habrán visto en macro, que ya se veían las pirámides, vimos la pelvis renal, etc. Entonces, más microscópicamente nos vamos a meter más adentro, nosotros vamos a encontrar esta cosa de acá, ¿ok? Esto es la nefrona, ¿ok? La nefrona es esto de acá. Tanto esta parte, todos esos túbulos hasta este punto de aquí. Esto de acá ya es otra cosa, ¿ok? Entonces, la nefrona va a ser, vamos a decir que es la unidad morfofuncional del riñón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, esta cosa, todo ese montón de túbulos, realmente hay un montón en cada riñón, hay como 2 millones de cada una, por lo que esto es súper, súper pequeño, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a estar más que todo en la corteza, más que todo hablando esta parte superior, ¿ok? Casi siempre es eso. Y ese montón de pelotitas, eso es como se vería ya visto desde el punto de vista del microscopio. Eso es lo que se vería, ¿ok? Ya vamos a hablar de esto más a fondo. Entonces, esa pelotita de acá vendría siendo una parte de la nefrona y todo esto de acá son los túbulos de la nefrona, ¿ok? Entonces, eso nos va a conformar la nefrona entera. Entonces, primero que nada, tenemos que la nefrona va a estar conformada, se lo vengo repitiendo hace rato, tanto por el glomérulo renal como por lo que vendrían siendo los túbulos renales, ¿ok? Hay varios tipos de nefronas, como las corticales, las yuxtamedulares y las medulares, ¿ok? La mayor parte de nefronas, casi un 85-90% de nefronas que tiene cada riñón están en la corteza.
Luego las demás están repartidas, el otro 10-15% está repartido entre las yuxtamedulares, que están entre la médula y la corteza, y las medulares, que están meramente en la médula, ¿ok? Hay muy pocas nefronas en la médula, ¿ok? Entonces, acá tenemos ese pedacito de acá. Esa cosita se llama glomérulo renal. Entonces a eso lo agarramos y nos vamos acá abajo. Un dibujo que hice, espero que se medio entienda. Entonces, el glomérulo renal va a estar conformado por un montón de cosas. Usted es algo un poquito complicado. Entonces, el glomérulo renal va a tener, primero que nada, acá esto y esto, ¿ok? Esto es la arteriola aferente y esto es la arteriola eferente. Ustedes se preguntarán, ok, ¿por qué no tiene vena? Es porque normalmente nosotros vemos, ok, la sangre entra por una arteria y sale por una vena. Eso es lo que pasa normalmente. Pero aquí nosotros tenemos algo que se llama sistema porta. Ya hemos hablado del sistema porta cuando vimos el sistema porta hepático, que se los acaba de explicar José Roberto, o cuando vieron allá el sistema porta hipoficiario, cuando vieron endocrino. Entonces, este es otro de los sistemas porta que tiene nuestro cuerpo. Ok, y recordemos que la definición de un sistema porta no es como tal que las venas estén irrigando, sino que es un sistema conformado por un solo tipo de vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, en el caso del sistema porta hepático, sistema porta hipoficiario está conformado por venas, porque están siendo irrigados por sangre venosa. En este caso va a estar siendo conformado por dos arteriolas, ¿ok? Va a ser irrigado tanto por sangre arterial y de esa misma sangre va a salir por otra arteria. ¿Cuál es el motivo? Recordemos que cada sistema porta tiene un motivo por el cual existe como tal. En el caso del sistema porta hepático es porque todos los nutrientes que vienen de allá, de lo que vienen siendo los intestinos, van a ir a dar a hígado, ¿ok? Para metabolizarse. En el caso del sistema porta hipoficiario es porque el flujo de hormonas que viene desde hipotálamo tiene que llegar a hipófisis. Entonces es un solo rollo. Ese ya se lo explicaron endocrino. Entonces esa es la razón de ese. ¿Cuál es la razón de este sistema porta arterial? Básicamente es que riñón maneja presiones muy elevadas. Ustedes ya vamos a ver por qué. Entonces maneja presiones increíblemente elevadas y lo que pasa es que si acá hubiera, en vez de una arteria, hubiera una vena, en esta salida, en vez de una arteriola diferente, esa vena, como tiene una pared más delgada, claramente que una arteriola, ustedes ya han visto eso en la parte de cardiovascular, esa vena se explotaría, ¿ok? Entonces, al momento de explotarse, pues se arruina todo riñón, hay hemorragia, etc. Entonces, para evitar eso, pues nuestro cuerpo es inteligente, hizo una arteriola eferente, ¿ok? Entonces, eso por la parte de las arteriolas, ¿ok? Entonces, viene esta arteriola aferente, ¿ok? ¿De dónde sale la arteriola aferente? Miren, realmente no me voy a poner a enumerar, pero desde la arteria renal que vimos al principio de la práctica, la arteria renal va a ir ramificándose y ramificándose y ramificándose hasta que en algún punto se va a convertir en esta arteriola aferente, ¿ok? Entonces, esto va a venir y esa arteriola aferente se va a volver a ramificar y nos va a conformar este pedazo de acá. ¿Qué es eso? A eso como tal le vamos a llamar glomérulo renal. El glomérulo renal, por definición, son un montón de capilares fenestrados sin diafragma anastomosados, ¿ok? Entonces, capilares fenestrados, eso ya lo vieron en la parte de cardiovascular, que tenían básicamente un montón de hoyitos esos capilares, por los cuales tenía que salir algo, ¿ok? Eso lo vimos que lo encontrábamos más que todo en la barrera hematogaseosa, se encontraba lo que venían siendo las glándulas endócrinas, etcétera. Aquí también lo encontramos, solo que en este caso no va a tener una fina membrana, la que llamamos diafragma, que normalmente está en las otras partes, pero aquí no está, porque aquí se necesita filtrar la sangre. Ahora bien, ¿cómo es este proceso de filtración de sangre? Es un poco complicado, pero se lo vamos a tratar de simplificar para que no se vayan a enredar. Entonces, acá, esto, nosotros vamos a tener algo que llamamos la
barrera de filtración ustedes. La barrera de filtración vamos a irnos más chiquito y va a ser esto de aquí. Esto es la barrera de filtración. Entonces, la barrera de filtración va a estar conformada primero por unas celulitas que vamos a llamar los podocitos. Estos de acá. Esos podocitos ustedes les decimos así porque podo significa piecito, célula. Entonces, esas células van a tirar piecitos, básicamente. Esos piecitos que encontramos acá, esos que están ahí, y entre los van a estarse conectando con los piecitos de otros podocitos y otros podocitos, y eso nos va a conformar algo que llamamos la ranura de filtración. ¿Ok? Esas ranuras de filtración es por donde va a salir la sangre, el ultrafiltrado. ¿Ok? Abajo de eso, pues lógicamente tenemos la membrana basal del podocito, luego tenemos el endotelio del capilar fenestrado sin diafragma y luego tenemos la sangre. ¿Ok? Ya comprendemos las partes de lo que viene siendo esta membrana de filtración. Ahora, ¿cómo es que sale la sangre? Porque, ok, sí, hay una barrera de filtración, pero tiene que haber otra cosa externa para que salga. En este caso, nosotros tenemos las altas presiones sanguíneas que les había mencionado anteriormente. Entonces, ¿a qué me refiero con esas altas presiones? Normalmente, riñón tiene esta vasoconstricción constante en la arteriola aferente, ¿ok? Y eso pues hace que haya una mayor presión adentro de esos capilares. Básicamente tenemos algo que llamamos la presión oncótica y la presión hidrostática. Eso lo van a ver más a fondo en fisio, pero para darles una idea, la presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre hacia las paredes de los vasos sanguíneos para salir afuera. Y la presión oncótica es la presión que ejercen las paredes de los vasos sanguíneos para mantener la sangre en su lugar. Normalmente, en cualquier otro lado de nuestro cuerpo en general, esas presiones están equilibradas, ¿ok? Entonces están equilibradas para que obviamente no salga sangre o no salga plasma de los capilares, ¿ok? Porque eso no es normal. Si ya saliera eso, se llamaría edema y ya estaríamos hablando de algo patológico. ¿Ok? Pero normalmente en el cuerpo siempre están como reguladas esas dos cosas. ¿Qué es lo que pasa en riñón? Que en riñón la presión hidrostática está más elevada. Recuerden que les mencionaba que era la presión que ejercía la sangre para salir de los vasos sanguíneos, esa presión hidrostática. Entonces aquí va a estar más elevada. Si no me equivoco, son 60 milímetros de mercurio. A diferencia de la presión oncótica, que en el caso del glomérulo renal va a ser únicamente unos 15 milímetros de mercurio, que es muchísimo más bajo que la presión hidrostática. Entonces es como que se está exprimiendo esta sangre y está saliendo para afuera, ¿ok? Gracias a esa presión hidrostática. Eso gracias a diversos factores, uno de los cuales es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que vamos a hablar después, ¿ok? Entonces, eso. Así es como se filtra la sangre. Y gracias a esos señores que se llaman los podocitos. Luego tenemos estas de acá que se llaman las células mesangiales. Tenemos dos tipos de células mesangiales. Están las intraglomerulares y las extraglomerulares. ¿Qué hacen las células mesangiales? En el caso de las intraglomerulares van a estar en el glomérulo, como lo dice su nombre, y van a estar aquí pegadas en lugares donde están los podocitos. ¿Ok? Tienen esta función de fagocitosis, por si llega a salir algo que no debería estar, ¿ok? Y aquí algo que se me olvidó mencionarles es que esa barrera de filtración tiene una función increíblemente importante porque solo se debe filtrar plasma, ¿ok? Si en algún punto llega a salir, no sé, un eritrocito, un neutrófilo o, no sé, hasta una bacteria, es como, wow, ¿qué está pasando? Eso ya es algo patológico, porque estas ranuras son, si se fijan, esta ranura a comparación de cómo es este eritrocito, nada que ver, no deberían salir. Otra cosa bastante importante es que esta membrana de filtración tiene una carga negativa, ¿ok? Y esto de acá, todas las otras células tienen carga negativa, ¿ok? Entonces negativo con negativo normalmente se repelen. A menos que hubiera un daño en esta barrera de filtración y esta vaina como desapareciera, se rompiera, etcétera, estas células, eritrocitos, neutrófilos, bacterias, proteínas, no deberían poder salir, ¿ok?
Entonces, eso es algo importante que se me olvidó mencionarles. Igual, estas células mesangiales les mencionaba que cualquier cosa, cualquier error que salga, no sé, acumulación de proteínas increíblemente pequeñas, perdón, se acumulan ahí, entonces esta es como que llega a fagocitar estas cosas, ¿ok? Otra cosa es que hace como tapones, por así decirlo, parches, porque, no sé, por algún motivo, razón, murió algún podocito, o murieron algunos podocitos, entonces viene esta célula mesangial intraglomerular y como que tapa, ¿ok? Hace una especie de cicatrización. Eso, claro, es algo patológico, no debería ocurrir, pero ni modo. Entonces, eso es lo que pasa y esa es la barrera de filtración y esa es la función de las células mesangiales intraglomerulares. Luego, aparte de esos podocitos y de esas células mesangiales intraglomerulares, tenemos esto de acá. Esto se lo voy a explicar después, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Ahora, si se acuerdan, les mencioné los podocitos, se los acabo de mencionar como 20 veces. Entonces, esos podocitos nos van a formar algo que llamamos la parte visceral, la capa visceral de la membrana de Bowman. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos en primer parcial que les enumeraban ubicaciones del epitelio plano simple y les decían, ok, la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman básicamente es una capa que va a estar recubriendo el glomérulo, ¿ok? Esto de acá es cápsula de Bowman y eso de acá también es cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, la cápsula de Bowman va a tener dos partes, ¿ok? La parte parietal y la parte visceral, como si estuviéramos hablando de la pleura, ustedes. Pleura visceral, pleura parietal. La parte parietal va a ser como una cápsula en donde va a estar englobando literalmente todo el glomérulo y luego está la parte visceral que se podría decir que es la parte que hace la membrana de filtración, ¿ok? Entonces, la parte parietal, la parte visceral ya la hablamos. La parte parietal únicamente vamos a decir que es un epitelio plano simple. Check. Eso es la parte parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Ahora bien, tenemos dos polos, creo que esto ya se los habrán explicado de embrio. Está este, que es el polo vascular, y esto de acá, todo ese huequito blanco, es el polo urinario. El polo urinario va a ser el lugar en donde va a ir a salir el ultrafiltrado, ¿ok? Aquí todavía no le vamos a llamar orina. Aquí todavía sigue siendo ultrafiltrado, porque es un ultrafiltrado del plasma por definición, ¿ok? Ya le vamos a llamar orina después, cuando ya estemos allá en el túbulo colector, pero ahorita todavía no. Entonces esto es lo que pasa aquí en glomérulo. ¿Cómo lo vamos a ver en la placa? Ustedes vamos a ver esto o vamos a ver esto, ¿ok? Esta placa está más bonita. Acá obviamente no lo vamos a poner a identificar células porque ocuparíamos tinción especial, microscopía electrónica, etc. Entonces esta parte de acá es el glomérulo, ¿ok? Ahí vamos a encontrar lo que habíamos hablado, que eran los podocitos, la membrana de filtración, la barrera de filtración y las células mesangiales intraglomerulares, ¿ok? Entonces eso. Luego acá, esa parte blanca es el polo urinario. Esto de acá es lo que viene siendo la parte parietal de la cápsula de Bowman. Y acá vienen estando las arteriolas. Ok, acá no se ven tan bien. Vamos a ver acá. Ok, acá tampoco se ven tan bien. Pero estas vendrían siendo las arteriolas. Tampoco les vamos a poner a identificar cuál es la arteriola aferente y la deferente. Ok, solo que identifiquen que este es el polo vascular y este es el polo urinario. Esto es el glomérulo. Esa es la parte parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Eso es lo que los pondrían a identificar en un examen. Ahora, luego de haber visto como esta parte de glomérulo, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. ¿Podría repetir los últimos señalados? Oh, ok. Esta parte de acá, los señalados que les podrían poner en la placa es acá, que es la parte parietal de la cápsula de Bowman. Lo blanquito, que es la luz, se podría decir, es el polo urinario, ¿ok? Eso es el glomérulo renal. Este es el polo vascular, donde está la arteriola aferente y eferente, ¿ok?
Y esto de acá ya lo vamos a ver, pero pónganle que es el túbulo contorneado distal. Ya vamos a ver qué es eso, ¿ok? Entonces, eso prácticamente. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, siguiendo con esto, ustedes vamos a ver que después del glomérulo, ahorita solo vimos de aquí este pedacito de acá. Acá está la arteriola aferente, acá está la arteriola eferente. Ya solo vimos ese pedacito de acá. Luego, todo lo demás van a ser túbulos, ¿ok? Ese ultrafiltrado lo tenemos aquí ahorita. Vamos a ir desglosando para abajo y luego para arriba. Y vamos a llegar hasta uno que se llama el túbulo colector. Cada una de estas partes tiene un nombre y cada una de esas cosas pues tiene una función. Entonces en este caso tenemos esto de acá. A esto le llamamos túbulo contorneado proximal, ¿ok? El túbulo contorneado proximal, lo dice su nombre, es un túbulo que es contorneado. Y lo vamos a ver acá. Vamos a ver. Acá está la nefrona de nuevo. Es otro dibujito. Aquí están los podocitos, todo lo que ya vimos. Y eso vendría siendo aquí, el túbulo contorneado proximal. Le decimos proximal porque pues está directamente conectado con lo que vendría siendo el glomérulo renal. ¿Ok? Entonces aquí en este espacio, que es el polo urinario, salió el ultrafiltrado y ese ultrafiltrado va a agarrar para acá. ¿Ok? Al túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué es lo que pasa en estos túbulos? Se van a reabsorber un montón de cosas. Porque sí, la barrera de filtración evita que salga un montón de cosas, pero también se van a salir varias cosas, varios iones, como es el caso del sodio, como es el caso del calcio, como es el caso de la glucosa, ¿ok? Entonces todos estos iones van a salir. Nosotros obviamente necesitamos de todos estos iones. Entonces se van a volver a reabsorber. Después de filtrarse, se van a volver a reabsorber. ¿Ok? Y eso es gracias a estos túbulos de acá. Entonces, este es el túbulo contorneado proximal. Contorneado pues porque pues está contorneado, está torcido. Entonces el túbulo contorneado proximal va a tener un recubrimiento interno de un epitelio cúbico simple, ¿ok? Ya lo vimos en la parte anterior, es un epitelio cúbico simple y se va a encargar de reabsorber el 65% de lo que es el sodio. Y claro, también la mayor parte de la glucosa, ¿ok? Entonces eso es lo que se va a encargar de hacer más que todo de forma principal. Luego nosotros vamos bajando, realmente no es mucho lo que hay que mencionar acá, luego vamos bajando. Y si ustedes se fijan acá, como que se hace una especie de U. Eso, todo este pedazo de acá que les acabo de rayar, de señalar, es el asa ADN. El asa ADN tiene un montón de partes ustedes. Entonces, entre ellas tenemos la primera parte, que es la rama descendente gruesa de las ADN. Es esa porción de acá. Rama descendente gruesa de las ADN. ¿Ok? Y el ragán. Entonces, es luego, después de eso, bueno, aquí todavía tenemos un epitelio cúbico simple, pero normalmente vamos a decir que es un epitelio cúbico bajo. ¿Por qué? Porque este epitelio se va a ir aplanando de nuevo. Porque luego, si se fijan, es diferente este túbulo a este túbulo de acá. Entonces, este túbulo va a ser más delgado y nosotros vamos a decir que esta porción de acá va a ser la rama descendente delgada del asa de L, ¿ok? Entonces eso. Luego tenemos esta porción de acá que vamos a decir que es como tal el asa de L, ¿ok? Que es como donde está la curvatura. Luego tenemos este túbulo de acá que es la rama ascendente delgada del asa de L, ¿ok? Entonces, todos esos túbulos ustedes, estos tres que les acabo de mencionar, la rama descendente delgada de las ADN, la rama ascendente delgada de las ADN como tal, van a tener un tipo de epitelio plano simple. ¿Ok? Les mencioné que a partir de la rama descendente gruesa de las ADN se venía aplanando ese epitelio. Aquí ya como tal es plano. Entonces, ese epitelio plano nos va a servir más que todo para diluir.
Ok, algo interesante es que le decimos que las ADL como tal es como el lugar donde se diluye la orina, donde se diluye, o sea, básicamente se va a excretar mucha agua, ¿ok? Entonces se va a excretar mucha agua y se van a absorber muchísimos iones. Entonces va a salir como ralito el ultrafiltrado, ¿ok? Aquí todavía no le decimos orina, perdón. Entonces eso, todas estas cosas de acá, estas tres que les mencioné, tienen un tipo de epitelio plano simple. Entonces igual vamos subiendo de nuevo y tenemos este de acá, que es un poco más largo, y eso, pues, oh, sorpresa, es la rama ascendente gruesa de las ADN, ¿ok? Entonces, eso ya vamos a retornar a otra vez un epitelio cúbico bajo, ¿ok? Y se va a ir haciendo más alto hasta que lleguemos a la siguiente porción que, oh, sorpresa, es el túbulo contorneado distal. Si este era el túbulo contorneado proximal porque estaba cerca, es el túbulo contorneado distal porque en teoría está lejos. Y algo que quiero que se fijen acá, que es como bastante interesante, es esto, ¿ok? Específicamente este pedazo está pegado al glomérulo de una forma increíblemente sospechosa. Entonces, ¿por qué está ahí pegado? Eso es esto de acá. Les mencioné este que era el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal tiene una curiosidad ahí, tiene algo. Ese algo es que, claro, ya les había mencionado que retornamos al epitelio cúbico bajo, claro, pero aquí, en este lugar específico donde está sospechosamente pegado al glomérulo renal, tenemos algo que llamamos la mácula densa, ¿ok? Entonces nos vamos y aquí este dibujo todo medio feo. Asuman que eso de acá es el túbulo contorneado distal y eso es la mácula densa. Son unas células especializadas que tienen una especie de microvellosidades que sirven como para detectar cómo está la orina, ¿ok? Cómo está el ultrafiltrado, perdón. Cómo está diluido, qué tantos iones tiene. Eso lo van a ver más que todo en fisio, pero aquí todavía se tiene que hacer la idea. Entonces, básicamente, tiene muchos receptores para saber cómo es que está yendo ese ultrafiltrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese ultrafiltrado lleva demasiada agua o lleva demasiados iones de sodio, por ejemplo, eso hay que reabsorberlo más, ¿ok? Entonces, se va a generar algo que llamamos aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es algo que ya les había mencionado anteriormente, ¿ok? Y ese sistema va a comenzar con esa porción de acá a lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por la mácula densa, que es lo que les acabo de mencionar, las células mesangiales extraglomerulares, que es algo que ya les había mencionado anteriormente, y luego están las células yuxtaglomerulares, ¿ok? Entonces, las células mesangiales extraglomerulares van a estar entre lo que vendría siendo la mácula densa y las células yuxtaglomerulares y sirve como una especie de intermediario, de comunicador entre estas dos, ¿ok? Y luego van a estar las células yuxtaglomerulares, ¿ok? ¿Qué son? ¿Dónde están? Las células yuxtaglomerulares, por definición, son células de músculo liso modificadas, ¿ok? Células de músculo liso que se van a encontrar en la arteriola eferente. Entonces, acá van a estar las células yuxtaglomerulares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, viene la mácula densa y detecta que, digamos, el ultrafiltrado está demasiado diluido, tiene demasiada agua, ¿ok? O tiene demasiado sodio. Eso hay que reabsorberlo. Y otra cosa es que también se pueden activar por una disminución de la presión sanguínea, ese sistema, ¿ok? Entonces, aquí estas células de la mácula densa lo detectan, le pasan el mensaje a las células mesangiales extraglomerulares y esas le pasan el mensaje a las células de yuxtaglomerulares que están en la arteriola deferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas células yuxtaglomerulares se van a ir a producir lo que es la renina. Y aquí nos va a activar ese señor de acá, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o el SRA. Entonces, de aquí va a salir lo que vendría siendo la renina.
¿ok? Vamos a ver acá. Aquí está el aparato yuxtaglomerular, sale la renina. La renina es una hormona que se va a ir a un lugar específico, que en este caso va a ser hígado. Y va a hacer que se libere este señor de aquí, que es el angiotensinógeno, ¿ok? El angiotensinógeno normalmente se está liberando en hígado, tiene otras funciones, no vamos a hablar de eso ahorita. Y lo que pasa es que la renina va a hacer que ese angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, ¿ok? Que es otra hormona. Y esa otra hormona se va a ir a un lugar curioso que son los pulmones. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esto de acá, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Y esa angiotensina 1 se va a los pulmones y ahí la enzima convertidora de la angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en, sorpresa, la angiotensina 2. Entonces, ahora, la angiotensina 2 es el segundo vasoconstrictor más importante. Va a tener dos funciones, la vasoconstricción y otra que ya vamos a hablar, ¿ok? Entonces recuerden que normalmente esto es cuando el ultrafiltrado está muy diluido y cuando eso pasa es que la presión arterial ha bajado. Entonces, recordemos que una de las funciones de riñón es aumentar la presión arterial o disminuirla como tal, gracias a su regulación de volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, esta angiotensina 2 va a hacer vasoconstricción en todos los vasos del cuerpo, ¿ok? Principalmente en los que van a riñón, ¿ok? Esa vasoconstricción sirve para disminuir el ultrafiltrado hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace esta parte. Luego, esa angiotensina 2 se va a ir a glándula suprarrenal, que si ustedes recuerdan era uno de los ejes que se ejecutaba en glándula suprarrenal, que aquí se iba a producir lo que es la aldosterona, ¿ok? En una de las zonas de esta glándula. Recordemos que tenía varias partes, que la cápsula, la corteza, la médula, y la corteza se dividía en zonas, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Entonces, en este caso, una de estas zonas producía lo que venía siendo la aldosterona gracias a ¿cómo se le dice? A este estímulo que venía siendo la angiotensina 2, ¿ok? Entonces, esto liberaba aldosterona. Y ahora la aldosterona ya tiene una función específica en ¿ok? En esa nefrona. Entonces, hasta ahorita nosotros ya habíamos visto todos estos túbulos y que cada uno tenía una función específica, y en este caso nosotros nos habíamos quedado hasta el túbulo contorneado distal, ¿ok? Entonces, antes de seguir con el sistema renal angiotensina aldosterona, luego tenemos el túbulo conector y luego tenemos el túbulo colector, ¿ok? Ese es túbulo conector y ese es túbulo colector, no se van a confundir. El túbulo colector es donde van a ir a drenar un montón de nefronas, ¿ok? Entonces, este túbulo colector va a tener varias células, normalmente está tapizado por un epitelio cúbico bajo, un epitelio plano, y va a tener dos tipos de células. En este caso tenemos las células principales y las células intercaladas, ¿ok? Tenemos las células principales, que son donde va a ir a actuar el SRA, o el sistema renal angiotensina aldosterona. Habíamos hablado que ya habíamos quedado hasta el momento en el que ya teníamos la aldosterona. Ahora, ¿dónde va a ir a actuar la aldosterona específicamente? Va a ir a actuar a estas células de acá, que se llaman las células principales del túbulo colector, ¿ok? Esas células principales, esa aldosterona va a ir a actuar ahí, y básicamente estas células principales lo que van a hacer va a ser reabsorber el sodio y reabsorber el agua. ¿Para qué nosotros querríamos eso? Una, necesitamos mucho sodio. El sodio sirve para un montón de reacciones. Ustedes ya lo habrán visto en primer parcial de ISO, y si no, pues lo van a ver después en fisio. Y otra, el agua, ¿ok? Se va a reabsorber más agua. Entonces, este sistema, ustedes, como para que ya les quede un poco más claro, sirve para regular la presión sanguínea en primera instancia, ¿ok? Es uno de los sistemas que se activan cuando tenemos deshidratación por una de las 1000 causas que hay de deshidratación. Diarrea, sudoración, vómitos,
hemorragia. Entonces, cuando hay una disminución de este volumen sanguíneo y obviamente hay hipoperfusión de órganos vitales, lo que pasa es que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y empieza a reabsorber más agua para aumentar el volumen vascular que tenemos, para aumentar la perfusión a los órganos, principales que necesitan sangre, especialmente cerebro, riñón, pulmón, corazón, ¿ok? Entonces, por eso se activa el SRA, ¿ok? Igual, no es que solo se activa en situaciones de crisis, sino que también se activa como en situaciones de, oh, tengo sed o cosas así, ¿ok? Pero en situaciones de crisis es increíblemente importante este sistema para que lo tengan bastante en cuenta, ¿ok? Entonces, esto nos va a generar esta función increíblemente importante de riñón, que es regular la presión sanguínea. Y de este sistema renina-angiotensina-aldosterona salen varios medicamentos, como 4 grupos, si no me equivoco, de medicamentos que regulan la presión sanguínea o los llamados antihipertensivos, que están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como los IECAS, que es irbesartán, condesartán, losartán, etc. No sé si alguno habrá de conocer alguno de estos medicamentos, algún familiar es hipertenso. Esos medicamentos vienen a actuar a este sistema para que no se reabsorba más agua y evitar el aumento del volumen sanguíneo y por ende evitar el aumento de la presión arterial en personas que ya son hipertensas. Entonces, si alguna vez les preguntan cómo funcionan esos medicamentos, ya saben, bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Igual lo van a ver más a fondo cuando estén en cuarto año. Así que es solo como un dato curioso eso, ¿no? Se lo vas a preguntar en examen. Entonces, eso es el SRA. Es bastante curiosillo, ¿ok? Y pues estas son todas las funciones que hace el SRA, que ya se los había mencionado, que era la reabsorción de sodio, retención de agua y algo que se me olvidó decirles, que es la excreción del potasio, que pues para eso es que tenemos la bomba de sodio-potasio. Va a ir absorbiendo sodio y va a ir excretando potasio, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a hacer. No sé si tienen dudas con este sistema. No. Hola. No, gracias. Bueno, entonces, eso es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo sé que ahorita sienten que les estoy como escupiendo un montón de información a la cara, pero como traten de quedarse con lo más importante, ¿ok? Como lo más básico de estas cosas. Realmente ustedes se lo van a aprender bien cuando lo estudien para el examen y ojalá para la vida. O en fisión. Entonces, eso. Entonces, hasta acá nos quedamos con el túbulo colector. Ya vimos todos los túbulos anteriores, ya vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya vimos el glomérulo y ahora sí, nos vamos a el resto de las cosas, que en este caso sigamos con el túbulo colector. Ya habíamos hablado que el túbulo colector tenía células, tenía estas que eran las células principales y estas de acá no las dibujé de gusto, son las células intercaladas. Miren, las células intercaladas, les había mencionado anteriormente, al inicio específicamente, que el riñón regulaba el equilibrio ácido-base, ¿ok? Que normalmente, por ejemplo, la sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45, que es ligeramente alcalino, ¿ok? Entonces, este pH tiene que mantenerse constante, siempre, ¿ok? Ya sea que nosotros excretemos un montón de iones o los reabsorbamos, tiene que ser el mismo, porque si no somos susceptibles a un montón de cosas como infecciones, ¿ok? Entonces, el riñón se encarga de tener este equilibrio, que no seamos ni muy ácidos ni muy básicos, ¿ok? Entonces, eso es gracias a estas células de acá que se llaman las células intercaladas. Las células intercaladas se van a encargar de la excreción y la reabsorción de hidrogeniones o de bicarbonato, ¿ok? Los hidrogeniones, ustedes van a hacer que nuestro cuerpo sea más ácido y el bicarbonato es que nuestro cuerpo sea más básico, ¿ok? Entonces, estas células intercaladas se dividen en dos, que son las células intercaladas alfa,
y son las células intercaladas beta, ¿ok? Las células intercaladas alfa se van a encargar de reabsorber, ¿ok? De reabsorber hidrogeniones. Estos hidrogeniones para, dependiendo como de los requerimientos que nosotros tengamos, ¿ok? De si el cuerpo está muy ácido, si el cuerpo está muy básico. Eso es gracias a otros sistemas que ustedes van a ver más a fondo en fisio, pero eso es básicamente lo que pasa, que las células alfa van a reabsorber hidrogeniones y luego están las células beta que van a reabsorber el bicarbonato, ¿ok? Que eso es lo que le va a dar más alcalinidad, perdón, al cuerpo. Entonces, eso es lo que va a pasar, que esas células beta van a reabsorber eso de bicarbonato, ¿ok? Gracias a ciertas bombas que son similares a las bombas de sodio potasio, pero que no les voy a mencionar ahorita porque se van a saturar de información. Entonces, eso básicamente son las células intercaladas y gracias a eso tenemos esta regulación ácido-base, que es una de las principales funciones del riñón. Ahora, si ustedes les preguntan como cuáles son las principales funciones del riñón, primero que todo, regular presión arterial, ¿ok? Eso es como de las cosas, la cosa más importante que hace el riñón, ¿ok? Regular presión arterial. Segundo, regular el equilibrio ácido-base. Tercero, excretar sustancias no necesarias en el cuerpo, ¿ok? O el ultrafiltrado, que en este caso, ya como ya estamos después del túbulo colector, la vamos a llamar ya orina, ¿ok? A ese punto ya se le llama orina. Entonces, esos son los túbulos, esa fue la nefrona, ese fue el túbulo colector. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ninguna. Ok, entonces sigamos. Esto, todo lo que les acabo de mencionar ahorita, es lo que van a ver en la corteza renal, ¿ok? Esto de acá, solo déjenme buscar otras placas. Ya voy a volver a compartir pantalla. Ok, entonces, no sé si se ve la pantalla. Hola. Ok, siguiendo con esto, les mencionaba acá, acá tenemos corteza renal en el lado izquierdo. Arriba, si se fijan, hay una capa fina, no tan fina realmente, que vendría siendo lo que es la cápsula, que es tejido conectivo denso e irregular. Acá abajo están ya, eso es patológico. Ahí está. Ahí abajo todas esas pelotitas que miran son los glomérulos renales, que junto con ese montón de cositas huecas que ustedes ven ahí, que son los túbulos renales, y todo eso nos va a estar conformando las nefronas. Si ustedes llegan a ver en una placa, en el examen, esta imagen, ustedes les están enfocando corteza renal, ¿ok? Realmente no habría con qué comparárselos, creo que no. Ustedes miran ese montón de glomérulos y dicen, oh, eso es riñón. Dos, si ustedes miran un montón de glomérulos, dicen, es corteza renal, porque vamos a ver qué es lo que pasa cuando se mira médula renal. Entonces, eso básicamente vendría siendo la corteza. Les había mencionado que entre el 80 y 85% de la nefrona van a estar en corteza renal, y a eso le llamamos nefronas corticales. Luego tenemos las otras que son las medulares y las yuxtamedulares. Las yuxtamedulares están entre el límite de la corteza y la médula,
Y las medulares están en la médula. Claro que estas solo son entre un 15 a 10% y son muy, muy pocas, ¿ok? Entonces, así es como se ve lo que vendría siendo la corteza renal, ¿ok? Eso ustedes no se lo van a poner, eso es increíblemente patológico. Ignórenlo. Allí es otra porción de lo que vendría siendo la corteza y ustedes pueden ver cuatro glomérulos. Esa es una tinción especial, ustedes. Ese es otro glomérulo. Aquí se puede ver un poco mejor lo que es la cápsula de Bowman, la parte parietal de la cápsula de Bowman y el polo urinario. Se ven un poquito lo que es el polo vascular, lo que son las arterias, que son esas que están ahí. Y eso, se ve un poquito mejor. Ese es otro glomérulo. Aquí no se ve tan bien el polo vascular por el nivel del corte. Lo que sí se ve es el polo urinario, la cápsula de Bowman. Aquí otra vez, tinción especial. Creo que es tricrómico de Mason. Allí sí se ve el polo vascular que está aquí, no se ve muy bien arterias. Y, uy, no, ahí está. Y se ve bien el polo urinario y parte parietal de la cápsula de Bowman, ¿ok? Y eso puede ser extinción especial que ya habíamos visto, que es la misma que esta. También esta extinción especial, creo que esto es PAS, ¿ok? O ácido periódico de Schiff. Entonces, eso, así es como se ven los diferentes tipos, los diferentes glomérulos con diferentes tinciones. ¿Para qué se hacen tinciones? Para ver depósitos de lo que vendrían a estar aquí en riñón, ¿ok? Depósitos de colágeno, que para eso es el tricrómico de Mason, depósitos de glucógeno, glucosa, de carbohidratos, que para eso vendría siendo el PAS. Eso es por diferentes patologías, ya sea por hipertensión arterial, ya sea por cosas genéticas, etc. ¿Ok? Entonces para eso se hacen las tinciones o para ciertos problemas del colágeno como el marfan, ¿ok? Entonces eso, básicamente. Así es como se va a ver la corteza y así es como se va a ver un glomérulo. Creo que ya tienen esta página que es Placas FCM. Es un sitio que hizo un instructor, Hugo se llama, es muy bueno, se los recomiendo que siempre vean el sitio. Igual acá abajo como que tienen como resumida toda la parte de la teoría, ¿ok? Súper, increíblemente resumida, que eso sería como lo que tendrían que saber más que todo para la, ¿ok? Entonces, eso. Luego, tenemos la siguiente parte, que en este caso es la médula, ¿ok? Habíamos hablado ya de que el riñón tenía 3 capas, que era la cápsula, corteza y luego seguía la médula. La médula, no hay mucho que hablar de la médula, es solo médula. Ustedes, ¿qué es lo que vamos a ver en médula? Un montón de túbulos, ¿ok? ¿Ven eso? Todas esas cosas que ven ahí son túbulos, ¿ok? Túbulos de las nefronas que vamos a ver en la parte de la corteza, ¿ok? Entonces, les había mencionado, si viéramos como toda la placa, tuviéramos la placa, el microscopio y nos ponemos a explorar la médula de riñón, entonces podríamos hallar alguna que otra nefrona, que en este caso vendrían siendo las nefronas medulares, que son las que les había mencionado anteriormente, pero son increíblemente pocas, ¿ok? Entonces, acá, esos túbulos, si nosotros realmente lo hiciéramos un corte, creo que acá no hay imagen de eso, ni modo. Creo que acá había una imagen. A ver. Ok, ven eso como rayitas que se ven ahí. Algo de esa forma bastante similar a esas rayas que nosotros estamos viendo, se van a ver en la médula si hiciéramos un corte longitudinal. Todos esos son cortes transversales, ¿ok? Entonces esos rayitos que nosotros veíamos en la otra placa se podrían ver bastante similar en la médula y a eso en este caso le vamos a llamar los rayos medulares, ¿ok? Que básicamente solo son un montón de túbulos de la nefrona, ¿ok? Entonces eso es la médula, no tiene nada de ciencia. Luego, por último, vamos a ver que realmente varios túbulos colectores se van a unir y nos van a formar algo que llamamos los conductos de Bellini. Vamos a ver acá. Ok, regresamos acá a esto de riñón, lo primero que vimos. En este caso dividamos corteza, médula, pelvis renal, ¿ok? Entonces, si se fijan, acá están las pirámides y acá hay unas cositas.
Vamos a tratar de agrandar esto. Ok. Entonces, si se fijan, acá hay unas como cositas, ¿ok? Que son lugares en donde están, pues, finalizando las pirámides, ¿verdad? Entonces, en esos cositos no recuerdo, ahorita no recuerdo cómo se llaman, se los dejo de tarea, se me olvidó. Entonces, acá van a ir a drenar los conductos de Bellini, ¿ok? Que esos conductos de Bellini ya llevan directamente la orina, lo que vendría siendo la pelvis renal, y ahora sí, aquí tenemos orina, ¿ok? En esa pelvis renal, que luego va a ir descendiendo por acá, donde está este señor de acá, que ya lo conocemos, que se llama el uréter, ¿ok? Entonces, eso básicamente, ya ahí es como, ya tenemos lo que ya no ocupamos en este caso, ¿ok? Lo que ya es 100% orina. Ok, entonces, eso como tal, ya quedé afónica de tanto hablar. Eso como tal es riñón, ¿ok? Ya hablamos de riñón. Ahora, yo sé que ahorita están increíblemente saturados de información, pero les juro que estas dos placas ya no tienen como nada de complicado. En este caso tenemos el uréter. El uréter ya es lo que vimos anteriormente, que básicamente es un túbulo que conecta el riñón directamente con lo que es la otra porción, que es la vejiga, ¿ok? ¿Cuál es su función? Transportar la orina del riñón a la vejiga. Esa es su función, ¿ok? Va a tener 3 porciones. En este caso, primero tiene la mucosa, como lo vamos a ver en la placa. Esta porción de aquí, esto moradito, es la mucosa. La mucosa va a ser compuesta por 2 cosas. En este caso va a ser urotelio, epitelio transicional o epitelio polimorfo, algo que ya habíamos visto anteriormente cuando vieron la parte de epitelios, ¿ok? Primer parcial, uno de los primeros temas. Entonces, eso, urotelio. Y abajo, lógicamente, su lámina propia. Luego, si se fijan acá, tiene una enorme capa así gruesota de algo que ojalá logren identificar, músculo liso, ¿ok? Entonces esa es su capa muscular. Esa capa muscular va a tener 2 capas, así como lo habían venido viendo desde lo que venía siendo el sistema digestivo. Entonces va a tener 2 capas. En este caso va a ser una capa longitudinal interna y circular externa. En este caso, si lo queremos resumir, es LICE, ¿ok? Ok, no pongan LICE en el examen, pero esto es como para que se acuerden. En vez de SILE, como lo habían venido viendo en tubo digestivo, en este caso es al revés, el LICE, ¿ok? Una capa de músculo liso longitudinal interna y otra circular externa, ¿ok? Solo para que se acuerden. ¿Para qué tiene músculo? Para ir sacando la orina ustedes. Otra cosa que quiero que se fijen bastante característico es que tiene pliegues. La mucosa llega a formar pliegues, ¿ok? Esto no se les llama como de otra forma, como vieron en tubo digestivo, solo se llaman como pliegues y ya, ¿ok? Entonces, eso. Y por último, tienes una adventicia. En este caso, la adventicia no se ve en la placa porque es demasiado grande, ¿ok? Es demasiado grande la placa para ver eso. Uy, acá hay una cosa rara. Bueno, en fin. Entonces, esa adventicia va a ser de un tejido conectivo denso e irregular, ¿ok? No es laxo, porque recordemos que este órgano es retroperitoneal, ¿ok? No está dentro del peritoneo. Entonces, por ende, no tiene ni mesotelio, ni laxo, ni nada, ¿ok? Ni nada de lo que ustedes vieron en tubo digestivo. Nos dice la teoría que puede ser un tejido conectivo fibroelástico, pero nos vamos a quedar con que es un tejido conectivo denso e irregular, al igual que lo era la cápsula de riñón, ¿ok? Entonces, esto, ¿con qué se los podrían poner en versus? Realmente se los podrían poner con conducto deferente, pero eso lo van a ver en la siguiente práctica, ¿ok? Entonces eso. O si son malos, se los pueden poner con algo de digestivo, ¿ok? Solo que sería increíblemente cerca. Así que ustedes podrían identificar más que todo lo que es el urotelio, ¿ok? Entonces, eso es ureter. No tiene como demasiadas cosas. Y luego está esta otra que es la vejiga. La vejiga
va a ser el órgano en donde va a estar acumulada la orina y luego lo va a excretar, ¿ok? Tiene 3 porciones igualmente, tiene una mucosa, tiene una muscular y tiene una adventicia, ¿ok? Esta placa se lo muestra un pedacito de la vejiga porque es demasiado grande como para verla toda en el microscopio. Lo mismo pasa con el uréter, ¿ok? Entonces, en este caso, la vejiga va a tener igual, tiene una mucosa y en esa mucosa tiene tanto urotelio como lámina propia. ¿Dónde está? Esto es el urotelio, algo que habíamos mencionado. Yo sé que aquí se ve todo deshecho, pero eso es urotelio ustedes. Y esto de acá, si ustedes se preguntarán, no es una submucosa, no es la muscular todavía, eso es la lámina propia del urotelio, ¿ok? Entonces, no se van a confundir, es lámina propia del urotelio. Y esto de acá, ahora sí, esto se logra identificar, vendría siendo la muscular, ¿ok? En este caso, la muscular va a estar compuesta por 3 capas de músculo liso, que va a ser una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Si recuerdan, este es el segundo órgano que tiene 3 capas de músculo liso. El primero era el estómago, que ustedes ya lo vieron anteriormente, ¿ok? En este caso sirve como referencia a este señor de acá que ya habrán visto en macro, que se llama el músculo detrusor de la vejiga, que se puede ver macroscópicamente, es increíblemente grueso, ¿ok? Y eso sirve como para exprimir la vejiga y ya a partir de ahí sacar la orina, ¿ok? Este señor está modulado por el sistema nervioso autónomo, más específico por el parasimpático, ¿ok? Que hace que se contraiga el músculo y ya salga la orina por la siguiente porción, que es la uretra, pero no hay placa de uretra, ¿ok? Entonces, así es como se va a ver la vejiga. No lo pueden confundir con el uréter porque sí, aquí la vejiga forma pliegues también, pero son más grandes. Otra cosa es que la lámina propia de esta parte de la vejiga es mucho más gruesa que la del uréter y solo se logra ver una parte de músculo liso. A diferencia de acá, que el músculo liso se ve de acá, ¿ok? ¿Con qué se lo podrían poner de versus? En todo caso, se lo podrían poner de versus con estómago, ¿ok? Porque pueden llegarse a ver similares, más o menos, ¿ok? Entonces, eso es la parte de vejiga. Ya luego, por último, de vejiga, luego de la vejiga sigue la uretra. La uretra no tenemos placa de laboratorio, pero sí es importante como que sepan qué es la uretra, que básicamente es lo que conecta la vejiga con el exterior, ¿ok? Ya al momento de la micción. Entonces, la uretra ya va a tener igualmente 3 capas, mucosa, muscular y la adventicia. La mucosa en la parte proximal de la vejiga, o sea, la parte que está pegada en la parte proximal de la uretra, la parte que está pegada a la vejiga, vamos a tener un urotelio o un epitelio polimorfo o epitelio transicional, como ustedes le quieren llamar, los 3 nombres sirven, ¿ok? Entonces, eso. Luego va a haber una especie de transición de urotelio a un epitelio plano estratificado no queratinizado, que va a estar en la parte más distal de la vejiga, o sea, la parte que está en contacto con el exterior, ¿ok? Hay esa transición porque pues ya al final es bastante diferente el epitelio. Ok, otra cosa es que la vejiga femenina la uretra femenina, ay, no sé por qué digo vejiga. La uretra femenina es muy, muy diferente a lo que vendría siendo la uretra masculina. La uretra masculina es mucho más larga porque tiene como 3 porciones, prostática, membranosa y no recuerdo la otra, tiene una tercera porción y llega a medir hasta unos 15 centímetros más larga, dependiendo de la persona, no sé. Y luego está la uretra femenina, que no tiene esas porciones, sino que está casi que directamente conectada con el exterior. Y la uretra femenina realmente solo llega a medir unos 6 centímetros más o menos, ¿ok? Entonces, es súper corta y está muy, muy susceptible a ciertas infecciones del tracto urinario la mujer porque la uretra es súper corta, ¿ok? Entonces, como está asociado a que suban bacterias y así. Entonces, eso usted fue la práctica de sistema urinario, sistema renal. No sé si tienen alguna duda. Hola.
No, todo bien, gracias. Si no tienen ninguna duda, pues están despachados por mi parte y nada, buenas noches. Buenas noches.